Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Y aconteció que en los días posteriores, Raquel y Lía continuaron en su lucha por la aceptación y el amor en el hogar de Jacob. Raquel, sintiendo la sombra de su hermana mayor, se afligía cada vez más por su falta de hijos, ya que el peso de la esterilidad la oprimía en su alma. La palabra del Señor había dicho que la descendencia sería como las estrellas del cielo, Génesis 15:5, y ella anhelaba ser parte de esa promesa. Entonces, un día, Raquel se acercó a Jacob con la desesperación en su voz, y dijo, «Dame hijos, o me muero». Jacob, irritado por sus palabras, le respondió, «¿Acaso soy yo en lugar de Dios, que te ha hecho estéril?» Génesis 30:1-2. La frustración de Jacob no era solo por la súplica de Raquel, sino también por la presión del tiempo y la expectativa de su familia. En su angustia, Raquel recordó las costumbres de su familia. Así que tomó a su sierva Bilha y se la dio a Jacob, diciendo, «Ve a ella, y ella dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Génesis 30:3. Jacob, buscando la forma de satisfacer la demanda de su esposa amada, obedeció y Bilha concibió y dio a luz un hijo, a quien Raquel llamó Dan, declarando, «Dios ha juzgado mi causa y ha oído mi voz, y me ha dado un hijo». Génesis 30:6. Mientras tanto, Lía, al ver que Raquel había logrado lo que ella tanto deseaba, comenzó a temer perder la atención de su esposo. Movida por la competencia, tomó a su sierva Zilpa y se la ofreció a Jacob. Zilpa concibió y dio a luz a Gad, y Lía exclamó, «Con suerte, ha venido». Génesis 30:9-10. Así, una vez más, la tensión entre hermanas se intensificó, los días se sucedían, y el clima en el hogar se tornaba cada vez más tumultuoso. La rivalidad por los hijos se intensificó, y la gracia y la misericordia parecían ausentes en la convivencia. Sin embargo, en medio de esta lucha, Dios observaba y su corazón estaba indiferente. Pasaron unas semanas, y el Señor miró a Lía, y le dio a luz otro hijo, que fue llamado Isacar, significando que Dios había pagado su salario por haber dado a su esposo más hijos. Este ciclo no se detuvo allí, pues Dios continuó a recordar a Lía y le dio otro hijo, que llamó Zebulón, Génesis 30:17-20. Luego, Dios se acordó de Raquel y la abrió su vientre, concediéndole un hijo, que llamó José, proclamando, «El Señor me añadirá otro hijo», Génesis 30:22-24. En el corazón de ambos, Jacob y Raquel, esperaban la redención de las promesas del Señor, y aunque su camino estaba lleno de conflictos y tribulaciones, la voluntad de Dios prevalecía. Así, aunque en su afán de agradar y de cumplir con las expectativas humanas, ambos progenitores parecían estar perdiendo el rumbo. Sin embargo, el corazón de Dios estaba en movimiento, hilando su soberano plan a través de las vidas entrelazadas de estas mujeres. Y fue entonces, que mientras meditaban sobre sus luchas, el Señor reveló en oración a Lía que su descendencia jugaría un papel importante en el futuro. Nadie podría comprender que de su linaje surgiría el reino que jamás tendrá fin. La redención estaba cerca, pero su historia aún estaba desarrollándose. Lo que ellos no sabían, es que la gloria de Dios se manifestaría de maneras más allá de su comprensión, transformando su enredada competencia en un plan hermoso que cruzaría el tiempo. ¿Qué más revelaría el Señor en su perfecto designio? La historia de ellas apenas comenzaba a desvelar su milagroso propósito divino. Y sucedió que, en un tiempo de incertidumbre, las tormentas de los celos y la rivalidad empezaban a ser la norma en el hogar de Jacob. Las noches se tornaban pesadas y largas, llenas de incesantes suspiros de angustia y anhelos de amor. Las estrechas vidas de Lía y Raquel, tejidas en la búsqueda de la aceptación, empezaron a desvanecerse en la presión de su lucha personal. Mientras tanto, Dios permanecía en silencio, aunque los corazones de su pueblo eran frágiles. A medida que las luchas continuaban, ambos esposas se encontraban atrapadas en un torbellino de dudas, pensamiento de que su valor dependía de la cantidad de hijos que pudiesen ofrecer a Jacob, pero he aquí que, durante un día de intensa oración,
Raquel se encontró sola en el campo, clamando al Señor. Oh, Dios de mi padre, que no me has concedido linaje como prometiste, ¿por qué miras desde lejos mi sufrimiento? Desesperada, su súplica fue profunda, y en su corazón se encendió una chispa de fe. El silencio de Dios no era indiferencia, sino un tiempo de preparación y revelación. Aquel mismo día, Lía, sintiendo la presión de la competencia, fue llevada a un lugar de reflexión en su espíritu. En la quietud de la tarde, mientras cuidaba a los hijos que Dios le había concedido, habló en voz alta: Señor, he visto tu mano en mí, tus bendiciones son abundantes. Pero, ¿habrá propósito en este sufrimiento y rivalidad? Enséñame. Y justo en ese instante, el Señor habló a Lía, revelándole que su descendencia no solo sería numerosa, sino que traería un futuro glorioso a través de generaciones. De tu linaje surgirán príncipes, le dijo el Señor, y el Salvador será llamado de entre tu estirpe. Miqueas 5:2. Era una promesa que resonaba en su alma, lanzando luz sobre su pesada existencia. Al mismo tiempo, Raquel tuvo un sueño, donde vio un árbol frondoso cargado de frutos. En el sueño se sentó a su sombra y sintió una sensación de paz que nunca había conocido. Despertó, llenándose de una esperanza renovada, y comprendió que el Señor estaba preparando algo grande a través de ella. Con valentía, se acercó a Jacob y le habló de su deseo de volver a los caminos del Señor y de encontrar su identidad en Él, más que en la lucha entre hermanas. En ese momento de revelaciones, las dos hermanas se encontraron de nuevo, cara a cara, los corazones aún palpitando con competiciones, pero asumiendo la responsabilidad de sus destinos. Decidieron unirse en oración, buscando al Dios que había formado su hogar y sus vidas, implorando por dirección y una reconciliación que extendiera su historia más allá de la competencia. La noche que siguió estaba llena de expectativa. Ambas esposas se presentaron ante el Señor, decididas a buscar una solución divina que pudiera romper las cadenas de envidia y dolor que habían sufrido. Se unieron en el testimonio de lo que Gad les había hablado, compartiendo cada una la visión que habían recibido. En medio de esta unión, sucumbieron al poder del perdón y la gracia, y entonces, en ese estado de unidad y hambre espiritual, el cielo se abrió, y en medio de su clamor, sintieron la presencia palpable del Espíritu Santo en su hogar. Una voz suave y poderosa les dijo: he visto su aflicción, y mi propósito será cumplido. Seremos glorificados a través de ustedes. A medida que seguían buscando de Dios y pidiendo por hijos, se encontraron ante la verdad de que cada uno de sus hijos sería parte integral de un plan maravilloso. El eco de su nueva esperanza resonaba en sus corazones: lo que parece ser un conflicto, yo lo transformaré en una bendición que no solo tocará su vida, sino la vida de generaciones. Así, mientras la oscuridad intentaba socavar su unidad, la luz del propósito divino comenzó a brillar en medio de sus luchas. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de una revelación que se desplegaría a través de ellos, cambiando el rumbo de la humanidad. Pero, mientras las promesas se tejían con cada oración y cada súplica, una pregunta permanecía en el aire. ¿Qué más tenía preparado Dios en su eterno plan para aquellas mujeres que buscaban su favor y amor? La revelación estaba por llegar, y con ella, un nuevo propósito en la historia redentora del pueblo de Israel. Y en la quietud que siguió a la manifestación divina, tanto Lía como Raquel sintieron una renovada firmeza en sus corazones. La voz de Dios había resonado en sus almas, recordándoles que la adversidad no era el fin de su historia, sino el umbral hacia un propósito mayor. En la profundidad de esa noche, se comprometieron a buscar la voluntad del Padre con fervor renovado. Pronto, las noticias de la unidad entre las dos hermanas comenzaron a esparcirse por el hogar de Jacob, y la atmósfera ya pesada se tornó más ligera. El palpitar de los corazones de los pequeños hijos de Lía resonaba como melodía de esperanza, mientras que el anhelo de Raquel por ser madre seguía intacto. Fue entonces que surgió en Raquel una idea, una estrategia para presentarse ante el Señor con un corazón sincero. ¿No es acaso en la fe que el Señor actúa?, murmuró para sí misma,
tomando la decisión de buscar a Dios con un verdadero anhelo de entrega. Una mañana, mientras el sol empezaba a elevarse, Raquel se levantó temprano para clamar al Señor. Oh, Dios del cielo, no más envidia, no más lucha, sino un corazón completo de confianza en ti. Concédeme un hijo. Que el fruto de mi vientre hable de tu gloria, de tu misericordia. Al mismo tiempo, Lía se sintió movida a hacer lo mismo. Ella empezó a orar en los campos, bajo el manto protector de una higuera, donde había sentido el susurro de Dios de una manera tan clara. Señor, de mí proviene la multiplicación, que mis hijos sean instrumentos de paz y bendición. Que cada uno de ellos traiga el recuerdo de tu amor eterno. Los días transcurrieron, y con cada oración elevada al cielo, Dios escuchaba sus súplicas. Así comenzó un tiempo de espera, un momento de introspección en el que ambas mujeres aprendieron a confiar plenamente en el avance de su plan. Pero el tiempo de espera puede ser una época de profundo desafío, donde la duda trata de infiltrar los corazones. Mucho de lo que se interponía entre Raquel y Lía era el recuerdo del dolor y la competencia. Sin embargo, con cada paso más cerca del Señor, el resentimiento se evaporaba, dando lugar a una conexión genuina. Fue entonces que Lía se levantó una noche con una resolución ardiente, se acercó a Raquel, y dijo: «Bendita hermana, en nuestro clamor por los hijos, ¿no sería un regalo maravilloso que nuestras vidas estuvieran entrelazadas para siempre a través de los vínculos que Dios nos otorgue? Deja que se levante un espíritu de unidad, donde tanto tú como yo seremos honradas como madres». Raquel sintió la sinceridad de Lía y, llevada por la gracia que Dios había sembrado en sus corazones, respondió con un abrazo. Así sea entonces, que nuestra descendencia sea una fuente de unidad y no de división. Que mis hijos sean también tus hijos, y nuestros destinos se entrelacen, y así, en un momento de profunda revelación y unidad, ambas mujeres ofrecieron sus corazones al Todopoderoso, sellando su pacto de amor y apoyo. Al sentarse juntas para orar una vez más, sintieron una presencia más profunda que nunca antes. Las páginas del cielo fueron giradas, y se escuchó un murmullo en el aire. Una vislumbre de lo que estaba por venir llenó sus corazones de fe. Dios ya estaba moviendo su mano, y la promesa se acercaba. Pero en medio de esa armonía, un guiño de luz comenzó a proyectar un secreto maravilloso, oculto y glorioso. Con cada hijo que traigan, el eco resonó en sus corazones, sus vidas darán a luz no solamente generaciones, sino la historia de redención que alcanzará cada rincón de la tierra. Entonces la inquietud creció en sus corazones. ¿Quiénes serían sus descendientes, y qué papel jugarían en el eterno plan de Dios? Las mujeres estaban listas para el milagro. La promesa de traer nuevos comienzos y líneas de bendición a través de ellas ya no era solo un deseo, era la invitación al fulgor del propósito divino, un misterio por desvelar ante la historia de la humanidad. A medida que el sol comenzaba a elevarse sobre las llanuras de Harán, la luz dorada bañó el hogar de Jacob, trayendo consigo una nueva esperanza. Lía y Raquel, fortalecidas en su pacto de unidad, se sentaron una mañana al borde del pozo. A su alrededor, el murmullo del viento parecía susurrar secretos antiguos, y cada brisa fresca traía consigo una promesa de lo que estaba por venir. ¿Cómo, hermana mía, podremos saber el tiempo dispuesto por el Señor?, preguntó Raquel, su mirada fija en el horizonte. Sus corazones estaban llenos de anhelo. El deseo de ser madre ardía en su pecho, mientras que la fe se entrelazaba con una inquietud constante. Lía, con una mirada contemplativa, respondió: «Los caminos de Dios son verdaderos y justos. Su tiempo no es como el nuestro. Así como las estrellas marcan el cielo en la noche, el Señor ha trazado cada paso en nuestra vida. Confíen en Él, y Él les concederá el deseo de su corazón». Salmo 37, 4. Raquel asintió, con lágrimas de emoción asomando en sus ojos. Se sentía cada vez más convencida de que el verdadero milagro no solo ocurriría en la maternidad, sino en la transformación de sus corazones, en la reconciliación que habían hallado.
Días pasaron, y la paciencia se convirtió en su mejor aliada. Dios estaba trabajando en sus corazones y aunque ninguna de las dos había concebido aún, la promesa de su unidad estaba floreciendo en la vida cotidiana. Los hijos de Lía, cada uno un testigo de la intervención divina, corrían a su alrededor, creando un hogar vibrante. El aire se llenaba con risas y juegos, y Raquel halló deleite en ser parte de su vida, convirtiéndose en madre de los jóvenes. Una tarde, mientras las sombras creaban formas danzantes en la tierra, Raquel sintió un impulso que la llevó hacia el monte en busca de la presencia del Señor. Allí, en la intimidad de la creación divina, cayó de rodillas y clamó con fervor: «Oh, Dios de mis padres, escucha mi súplica. Te ruego, no permitas que mi historia quede incompleta. Dame un hijo, y yo te entregaré toda la gloria». Génesis 30, 1, 2. Fue entonces que el viento sopló con una fuerza que alzó sus cabellos y, en ese momento, Raquel entendió que estaba siendo respondida. Una luz deslumbrante se manifestó ante ella, y la voz del Altísimo resonó en su ser: «Las puertas de la vida serán abiertas, y la descendencia que traigas será de gran legado. Yo estoy contigo». Al regresar a casa, Raquel entró con un nuevo brillo en sus ojos. «Hermana», exclamó mientras buscaba a Lía, «he claudicado en medio de nuestro clamor, y el Señor ha prometido el milagro». Lía, entendiendo el significado profundo en sus palabras, se llenó de un ardor espiritual. Dios está levantando un legado a través de nuestra unidad. Mírala, hermana, nuestro pacto es un pacto de vida y de redención. El propósito del Señor nos ha alcanzado, y nos ha concedido ser parte de su historia. 1 Timoteo 2:15. Las dos mujeres, unidas en fe y propósito, se abrazaron, y en su clamor fervioso, se dieron cuenta de que estaban a punto de ser partícipes de algo mucho más grande. Las promesas divinas estaban en movimiento. Sin embargo, el eco de una verdad aún repleta de misterio resonaba en sus corazones. Cuando llegue el tiempo, susurraron juntas, ¿nos sorprenderá conocer cuán cerca del legado eterno están nuestros hijos? La inquietud de lo que les depararía el futuro, y el propósito divino detrás de cada nuevo nacimiento, aguardaba en las alas del tiempo. Así, el camino de Lía y Raquel tomó forma, mientras un consorcio de bendición prometía manifestarse. La historia de sus descendencias apenas comenzaba, y un velo de asombro se posaba en sus entornos, preludio de visiones de redención y revelaciones que alterarían el curso de generaciones venideras. Mientras las semanas se deslizaban suavemente como el río que fluye bajo el sol, el hogar de Jacob experimentó un aire de expectación. Raquel, con fe renovada, aguardaba el cumplimiento de la promesa divina. Cada silencio y cada susurro del viento parecían vibrar con la inminente llegada de una nueva vida, y las noches pasadas de oración se tornaron en memorias imborrables de esperanza. Un día, sucedió que Lía, después de haber tenido ya varios hijos, sintió que la agitación dentro de su alma necesitaba ser compartida. Se acercó a Raquel, quien contemplaba el horizonte con un brillo en sus ojos. «Hermanita», comenzó Lía, «he sentido en mi corazón que el Señor está a punto de obrar en nosotros. Su promesa está en marcha, y aunque la espera puede parecer larga, no está vacía». «Hay trabajo en la fe». Raquel, sintiendo la profundidad de esas palabras, asintió con fervor. «Si el cielo así lo ha dispuesto, no puedo dudar», dijo con voz firme. «He esperado y clamaré más fervorosamente, pues sé que el que ha prometido es fiel». Así continuaron en oración, uniendo sus voces en clamor a Dios, unidas en el mismo anhelo. Pero el cielo parecía permanecer en silencio, como si las nubes escondiesen la respuesta a sus súplicas. Una mañana, mientras el rocío aún dormía sobre la flor, Raquel se retiró nuevamente al monte, buscando la presencia del Altísimo. Allí, con el rostro lavando sus lágrimas en la hierba fresca, elevó un grito poderoso: «Oh Señor, Dios mío, susurra a mi corazón lo que has planeado, y no me dejes vacía en esta espera. Recibe mi dolor y transforma esta angustia en vida». De repente, una luz brilló y el aire se cargó de un suave aroma de flores frescas.
Era un recordatorio que tocaba el corazón. Raquel, lo que se está cultivando en ti no es solo un hijo, es un legado que cambiará generaciones. La tierra deseada dará fruto en el tiempo perfecto. Prepárate, hija mía. Regresó a casa como si un nuevo aliento la hubiese animado. Aquella tarde, mientras el camino antes árido parecía florecer a su alrededor, trató de compartir su anhelo con Lía. Dios ha hablado nuevamente, y creo que esta vez, su propósito será revelado en grandeza. Las puertas se abrirán. Exclamó. Lía sonrió, sintiendo que un remolino de promesas caía sobre ellas como un manto de gloria. No temamos, hermana, por lo que vendrá será de gran impacto. Las naciones serán bendecidas a través de nuestra descendencia. Así como el Señor lo ha dicho a nuestros padres, será en la tierra. Sin embargo, en el fondo de su ser, Raquel sentía una inquietud, una chispa de revelación que aún no entendía. La historia de su familia iba más allá de lo que podían imaginar. Aquello no sería solo un milagro físico, sino un acto divino esquematizado en el gran tapiz del tiempo. Una noche, mientras todas las estrellas del cielo brillaban con intensidad, una sombra envolvió la tierra, y en el silencio del hogar, algo comenzó a moverse entre las paredes. Una presencia divina estaba a punto de manifestarse, trayendo consigo un cumplimiento asombroso. Con el corazón palpitante, Raquel se dio cuenta de que el tiempo de espera estaba llegando a su fin. Cuando el tiempo llegue, dijo con certeza en su voz, seremos testigos de algo milagroso que rehusará ser ignorado. Y lo que no sabía, sino en mi corazón, será revelado. ¿Podrá estar entre las promesas de Dios un propósito aún más grande de lo que hemos concebido? El ciclo de fe y esperanza giraba, y el futuro se acercaba con un aire de santidad. Raquel y Lía se encontraron en el umbral de un capítulo que cambiaría el curso de su historia. Las manos de Dios estaban en movimiento, y el eco de su promesa resonaba en la eternidad. Mientras el sol comenzaba a despuntar en la orilla del horizonte, un nuevo día traía consigo una atmósfera de expectación. Raquel, todavía consumida por la esperanza, se hallaba en la habitación donde había compartido tantos momentos con Lía. El olor a pan recién horneado llenaba el aire, un recordatorio de la simplicidad de la vida, contrastando con la ferviente búsqueda en su corazón. Las voces de sus hijos resonaban en el patio, riendo y jugando inocentemente, símbolo de bendición que resonaba en cada rincón de su hogar. Pero en el corazón de Raquel, una guerra silenciosa luchaba, una inquietud que solo podía ser apaciguada con la certeza de lo que estaba por venir. Señor, enséñame a esperar con paciencia, murmuró, sintiendo el peso de su súplica levantarse como incienso hacia los cielos. Esa misma mañana, mientras el sol ascendía, Lía entró al hogar. Su rostro brillaba, pero había una sombra de confusión en su mirada. Raquel, comenzó, mientras clamo a Dios por nuestra familia, he sentido que hay algo más grande en juego. No solo seremos madres, sino que Dios está levantando una nación a través de nuestra descendencia. Raquel, con la emoción surgiendo de lo profundo de su ser, inclinó la cabeza en profunda reflexión. ¿Qué quieres decir, hermana? Las promesas que Dios nos ha hecho yo he sentido que son importantes, pero ¿será posible que realmente significan tanto? Lía asintió, buscando las palabras. Las Escrituras nos han hablado desde tiempos antiguos. Miramos hacia atrás en la historia de nuestros padres, y el sacrificio de Abraham, cuando fue llamado a ser padre de muchas naciones. Se me dice que este momento que vivimos es el cumplimiento de ese pacto. Una sensación de asombro inundó a Raquel. Dios, en su soberanía, había estado obrando en secreto, preparando el terreno para un futuro que aún no podían ver en su totalidad. ¿Qué si es verdad, Lía? ¿Qué si esta espera es por el cumplimiento de algo trascendental? No solo lo creo, sino que lo siento en mi alma. Hagamos como lo han hecho nuestros padres. Clamor al Señor,
porque su gloria se manifestará entre nosotros y nuestra familia traerá luz a las naciones, declaró Lía, con una firmeza que traspasaba su temor. Juntas, comenzaron a orar, uniendo sus corazones, clamando al Dios de sus padres por revelación, por un sentido de propósito que superara su comprensión humana. Mientras sus voces se elevaban, el viento pareció calar en sus almas, trayendo consigo la promesa del Altísimo, pero en el silencio que siguió, un susurro inconfundible resonó en sus espíritus: lo que está por venir, incluso el sacrificio que enfrentaréis, dará lugar a un pueblo elegido, un reflejo de mi gloria y mi pacto eterno. Raquel y Lía, sintiendo el peso de esta revelación, comprendieron que su historia estaba entrelazada con la redención divina que se extendía más allá de ellas. Las manos de Dios ya estaban tejiendo un destino, y la causa de su sufrimiento sería entrelazada en la narrativa de la salvación misma. Mientras el día se escurría, el hambre por el nacimiento de lo que Dios había prometido crecía. Su fe, una antorcha en la penumbra de la incertidumbre, abrazó una verdad que cambiaría su vida. Cuando el tiempo llegue, susurró Raquel, nuestros corazones serán el hogar de un pueblo que alcanzará el mundo. Dios ha prometido, y no quedaré decepcionada, por lo que se mueve en lo oculto será desbordado en el reino. Con cada latido, sus esperanzas estaban atadas a la revelación del plan eterno de Dios, como un camino que se desplegaba a través de las nubes. El eco de las antiguas promesas reverberaba entre las hojas de los árboles, y en su corazón descansaba una fecha marcada en el cielo. «¿Pero qué más está en su corazón, Raquel?», dijo Lía con una mirada intensa. «Tal vez hay más de lo que nuestras almas podrían contener, y el cielo tiene reservado un futuro que aún no hemos empezado a imaginar, donde la gloria de Dios será evidente». Con esta incertidumbre sagrada, el futuro prometía ser mucho más que una simple respuesta a sus oraciones. Era la manifestación de un propósito divino que, al ser revelado, traería consigo el misterio del tiempo, el anhelo de generaciones y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras el día se desvanecía, el crepúsculo llenaba el hogar con un resplandor dorado, y las sombras danzaban suavemente sobre las paredes. Raquel y Lía continuaron su fervorosa oración, sus corazones unificados en la búsqueda de la revelación divina. La atmósfera a su alrededor parecía vibrar con un eco de lo sobrenatural, y el aire, cargado de expectación, les recordaba las promesas vivas que el Señor había pronunciado. De pronto, interrumpiendo su súplica, una ráfaga de viento atravesó la habitación. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Lía, quien miró a Raquel con ojos desbordantes de asombro. «¿Sentiste eso?», preguntó, su voz temblando con reverencia. «Sí, hermana. Es como si la presencia de Dios se acercara», respondió Raquel, su corazón latiendo con fuerza. «Quizás sea el momento de recibir la respuesta que hemos estado buscando». En ese instante, Lía se sintió impulsada a abrir las Escrituras, buscando luz en medio de la oscuridad. Con manos temblorosas, leyó en voz alta: «Y Dios dijo a Abraham, de ti haré una gran nación». Génesis 12:2. Cada palabra resonaba en el fondo del alma de ambas mujeres, un recordatorio de que la promesa de un pueblo estaba arraigada en el corazón de su Dios. Raquel, sintiendo la avalancha de su historia entrelazada con la de sus ancestros, comenzó a meditar en la vastedad de lo que Dios realmente había planeado. ¿Podrá ser que nosotros seamos parte de ese milagro, Lía? ¿Que incluso en nuestra espera, Dios esté criando un ejército de fe a través de nosotros? Sí, Raquel. Pero cada promesa conlleva pruebas, advirtió Lía, advertencia que tensó el aire. Recuerda que nuestro camino no será fácil. Podríamos enfrentar dificultades que pondrán a prueba nuestra fe. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, una nube de incertidumbre flotaba sobre ellas. Sin embargo, esa darkness fue reemplazada por una seguridad renovada. La convicción de que Dios estaba en control generó un calor interior que las fortalecía. «Entonces debemos abrazar la espera», dijo Raquel. «Porque en la incertidumbre también hallamos el propósito de nuestro Creador». Así, armadas con la fe renovada, continuaron su oración. «Señor,
abre nuestros corazones. Danos fortaleza para lo que está por venir, clamaron al unísono, sus voces resonando como un eco sagrado en la penumbra, mientras su súplica llegaba a los cielos, un silencio inquebrantable se apoderó del lugar. Las luces del hogar danzaban, y en la calma que siguió, un destello de luz brillante emergió en el borde de la habitación, proyectando figuras etéreas que parecían danzar alrededor de ellas. Una voz suave, pero poderosa, emergió de la luz: mis elegidas, habéis comprendido bien. Cada lágrima que habéis derramado, cada suspiro de angustia, es parte del hermoso tapiz de mi historia con vosotros. Raquel y Lía se postraron, con las caras al suelo, sintiendo la santidad del momento. Seréis madre de multitudes, continuó la voz, resonando como un eco en la eternidad. No solo de hijos, sino de naciones. La espera de vuestra entrega y sacrificio será la antesala de un nuevo pacto. Con su corazón rebosante de gozo y temor reverente, Raquel exclamó: ¿qué más debemos hacer, Señor? ¿Cómo ser parte de tu plan glorioso? El brillo se intensificó, abrumando su espíritu con una paz indescriptible. Tenéis que estar dispuestas a sacrificar lo que conocéis. La próxima fase de este viaje requerirá de valentía. Habrá dolor, pero será el precio que paguéis por la gloria que se revelará a través de vosotros. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, el eco de la promesa perduró en el aire: el camino será arduo, pero el tiempo se aproxima en el que veréis el cumplimiento de mi pacto. Un hijo nacerá, y en él radicará la esperanza para muchas generaciones. Mi fiel amor será su legado. Raquel y Lía, aún aturdidas, comprendieron que su viaje apenas comenzaba, y la grandeza del plan divino aún quedaba por revelarse. ¿Cuánto más podremos enfrentar, Señor?, susurró Raquel en una mezcla de miedo y expectativa. Más de lo que ahora imagináis, porque aún hay más en mi corazón. La historia que está siendo escrita es más vasta de lo que se puede comprender, y está destinada a cambiar el mundo. Un susurro dejó una profunda huella en su espíritu: sosténnos, Señor, mientras descubrimos el poder de tu propósito. Así, con el fuego de la esperanza encendido en sus corazones, aguardaron la llegada de lo que ni aún podían imaginar. En la penumbra de la noche, Raquel y Lía se encontraban en oración, su fervor aún brillando con la intensidad de la revelación que habían recibido. Los susurros del cielo continuaban resonando en sus corazones, recordándoles la intempestiva danza de lo divino, donde el miedo engendró al valor y la incertidumbre se convirtió en un campo fértil para la fe. Dios ha hablado, dijo Lía con una voz entrecortada, su mirada fija en el centro de la habitación, donde aún flotaba un leve destello de luz. ¿Qué significarán esas palabras para nosotras? ¿Es realmente posible que nuestras vidas vayan a cambiar el rumbo del futuro? Raquel levantó la vista, sus ojos reflejando no solo asombro, sino también una profunda resolución. Se nos ha hablado sobre sacrificio, y eso pesa en mi corazón. Quizás el sacrificio no sea solo en nuestras relaciones, sino también en nuestras expectativas. Debemos confiar en él por completo. Mientras hablaban, la sensación de impacto espiritual llenaba el aire, y un profundo silencio las rodeó. Las sombras alrededor de ellas parecían moverse, como si la misma creación aguardara con expectativa. Lía, sintiendo la urgencia del momento, llevó su mano a las escrituras que había dejado abierta: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1, 68. En este momento, el pueblo de Dios está en una espera, observó Raquel. Así como las profecías de antaño apuntaban a un Redentor, nosotros también estamos alineadas con el tiempo de su acción, la revelación de su promesa. Un ruido sutil, como el murmullo de un río, llenó la habitación, y de repente, una sombra familiar entró por la puerta. Era el patriarca de su hogar, Jacob, quien, al sentir la atmósfera tensa, preguntó: ¿qué ha ocurrido, hijas mías? He sentido una alteración en el aire, como si el mismo cielo estuviera en movimiento. Raquel y Lía compartieron la experiencia vivida, sus voces unificándose en un relato fervoroso. Jacob,
al escucharles, se sintió abrumado por la conexión divina y el significado de lo que estaban compartiendo. Con su mirada penetrante, dijo, en el tiempo de Dios, cada palabra se cumple. A sus espaldas, la luz parecía iluminar su figura, dándole una majestad inesperada. Padre, creemos que seremos parte de la historia de un nuevo pacto, pero tememos el sacrificio y el dolor que ello conlleva, confesó Lía, su voz trémula por la preocupación. Jacob, sintiendo el peso de las palabras, respondió con una sabiduría adquirida en sus propias luchas: toda promesa que viene de la mano de Dios también se manifiesta a través de las pruebas. A veces, el sufrimiento es el camino hacia la gloria. Mientras sus palabras resonaban, la habitación se llenó de un eco de entendimiento y determinación. Deberíamos buscar un camino seguro, sugirió Raquel, buscando en los ojos de su padre la dirección. ¿Cómo podremos enfrentar lo que se avecina? No hay camino seguro en la fe, respondió Jacob con firmeza. Solamente el camino de la obediencia, que a menudo se fragmenta en varias direcciones. Si Dios ha hablado, es a su voz a la que debemos atenernos. En la fe, a veces nos encontramos perdidos, sí, pero es allí donde el cielo se conecta con la tierra. Un silencio reverente envolvió el grupo. Raquel, sintiendo la chispa de la revelación divina encenderse aún más dentro de ella, levantó su voz nuevamente: pero, ¿cuándo veremos el cumplimiento de esta promesa? Aún hay mucho misterio en nuestro futuro. Y ahí radica la clave de la fe, contestó Jacob con seriedad, en confiar más allá de lo que podemos ver. Un hijo nacerá, sí, pero el proceso para llegar a esa promesa será el molde que nos formará. Cuando la noche avanzaba, el tiempo pareció ralentizarse, como si cada momento estuvieran siendo grabado en los corazones de aquellos que esperaban. Recuerden, el anhelo de las generaciones aguarda en un hilo invisible, y nosotros somos parte de una historia más grande que nuestras propias vidas. No solo por nosotros, sino por muchas naciones, finalizó Jacob antes de retirarse, dejando un eco de sus palabras en la habitación. El silencio continuó, profundo y lleno de presencia. Raquel y Lía comprendieron que cada latido de sus corazones, cada suspiro en el aire, despertaba en ellas una revelación más grande. Afrontaremos lo que venga, porque estamos en las manos del Altísimo, dijo Raquel, con más convicción que nunca. Así es que, mientras la luna iluminaba la noche, un nuevo sentido de propósito brotaba en sus almas. Aún sin poder ver el final, sentían la urgencia de la historia divinamente escrita. Una pregunta inquietante salió de los labios de Lía: ¿qué más nos revelará el Señor, y a qué desafíos nos conducirá, mientras el tiempo se acerca a la culminación del pacto divino? Y así, la sensación de lo desconocido se convirtió en el viento que avivaba su fe, dejando abiertas las puertas de un futuro que aún prometía lo inesperado. Y así, el tiempo avanzaba en el hogar de Jacob. La luz de la esperanza brillaba como nunca antes, mientras Raquel y Lía, fortalecidas en su pacto, aguardaban ansiosamente el giro que Dios había prometido. Cada día era un recordatorio de la fidelidad divina, un compás que guiaba sus corazones hacia la certeza de que la redención estaba cerca. Fue un amanecer radiante cuando Raquel sintió una presencia divina en su interior. Las olas de un anhelo renovado la invadieron, y la voz de Dios resonó con claridad. Raquel, este es el tiempo en que tu oración será respondida. Tu fe ha sido la semilla donde brotará un milagro. Llenándose de alegría, se acercó a Lía, quien, al ver el brillo en sus ojos, supo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Hermana, el Señor me ha hablado, dijo Raquel. El tiempo de espera ha llegado a su fin. Estoy embarazada. Con lágrimas de gozo, Lía abrazó a Raquel, sintiendo la maravilla de este milagro divino. Ambas mujeres se sintieron unidas en ese momento sagrado, comprendiendo que el legado que llevarían estaba destinado a cambiar el curso de la historia. La rivalidad que había teñido sus días había sido purificada en el fuego de la fe. Los meses pasaron, y Raquel, con cada día que transcurría, anhelaba el momento de dar a luz.
La comunidad de su familia se reunió en un clima de expectación y alegría, pues sabían que un nuevo hijo significaría bendición. Finalmente, llegó la hora, y en medio de contracciones y clamor, Raquel dio a luz a un hermoso niño al que llamó José. «El Señor me ha añadido otro hijo», exclamó Raquel, abrazando a su pequeño con un corazón colmado de gratitud. La presencia de Dios inundó la habitación, y todos los presentes sintieron la revelación de que este niño no era solo un regalo, era un símbolo de esperanza para toda la nación. Mientras tanto, Lía, al ver la alegría de su hermana, sintió un profundo deseo de seguir participando en la promesa divina. En el espíritu de unidad que había florecido entre ellas, decidió también presentar su corazón ante Dios, y le pidió que le concediera más hijos. ¿No es tiempo de que la promesa florezca en cada uno de nosotros?, se preguntó. El Señor, que había estado presente en sus caminos, respondió a la súplica de Lía, dotándola de un nuevo hijo, a quien llamó Isacar, con el significado de que Dios había recompensado sus oraciones. Así, la casa de Jacob se llenó de risas infantiles y la gracia de Dios se hizo evidente en cada rincón. Con cada nuevo hijo, el legado de Raquel y Lía se expandía más allá de su propia existencia. Era un sacrificio colectivo que resonaba a través de los siglos, un pacto renovado donde el propósito divino se manifestaba en cada nueva vida traída a este mundo. Era el nacimiento de una nación prometida. Cada descendiente de Jacob se convertiría en parte del plan eterno que cambiaría la historia de la humanidad. Su linaje daría a luz a reyes y profetas, y de allí, nacería el Salvador prometido. A través de la lucha de dos mujeres pero unidas en fe, se revelaba que incluso en la adversidad podían surgir planes divinos gloriosos. Con el tiempo, la familia se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios. Raquel y Lía comprendieron que el sacrificio y la espera habían sido instrumentos en las manos del Creador. Ya no eran rivales, sino dos aliadas que habían caminado juntas hacia la promesa de Dios. La comunidad alabó al Señor por la extensión de su gracia, y así, el legado de esta noble familia se declaraba una vez más como el hilo que unía generaciones. Sin saberlo, estaban construyendo una historia que resonaría a través del tiempo, influenciando a naciones y llevándolas a reconocer la grandeza del plan eterno de Dios. Mientras Raquel y Lía miraban a sus hijos jugar, comprendieron que lo que había comenzado como un conflicto se había transformado en un motivo de gloriosa celebración. La promesa de Dios se estaba tejiendo en su propia historia, llenando sus corazones de gozo y esperanza, y así, los ecos de sus oraciones perduraron a través de generaciones, recordando a todos que cada batalla privada se unía al propósito eterno del Señor. Una historia de unidad, sacrificio y redención que resonaría por siempre en el corazón del pueblo de Israel. Este es el momento culminante de su legado y de una historia que merece ser contada y compartida. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.